Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo programa de Voces Toledanas. De nuevo tendremos en realización al compañero Sergio Cataluña y yo mismo, Vicente Garduño, como presentador. En esta ocasión contaremos con nosotros con Nora García Nieves, licenciada en Bellas Artes, vive en Madrid, donde desarrolla su actividad militante, es responsable para África en el área internacional del Partido Comunista de España y cocoordinadora del área de la mujer de Izquierda Unida en Madrid. También desarrolla su activismo en el ámbito de la cultura, la agitación y propaganda y la comunicación política. Bienvenida. Muchísimas gracias. Encantada de estar aquí con vosotras y vosotros. En primer lugar, permítame una pregunta un tanto personal. ¿Cuándo y cómo comenzó su activismo político? Bueno, pues tendría que, bueno, soy como el caso de una camarada hija de camaradas. Entonces, básicamente yo he crecido en un entorno militante en donde pues he sentido que había cosas más importantes que yo, que había otros problemas, ¿no? Eso del Che, ¿no? De esa ternura que se desarrolla con los demás, con cosas que te pasan a ti o que le pasan a tu vecino, a tu compañero de trabajo, a tu compañero de clase. Y entonces, bueno, pues me involucró al final pues ser hija de mis padres, ir a reuniones con mi madre del movimiento feminista, preparar pancartas contra la guerra de Yugoslavia. Y bueno, y crecer en un entorno en donde también pues siempre se ha valorado la militancia como ese trabajo, como esa parte de responsabilidad y de contribución, ¿no? Con ese entendimiento de que somos parte de algo más grande, en donde tenemos que participar, pero no solamente pues eso, poner cañas en las fiestas del barrio, sino también pensar y debatir y escuchar. Y bueno, pues al final yo he hecho un poco el camino también de mi madre. Bueno, participo en el movimiento feminista. Ahí es donde pues también de una manera, yo creo que muy directa, entendí la relación entre el feminismo y el internacionalismo. Ya que al final la perspectiva feminista lo que hace es ampliar pues ese entendimiento y análisis del mundo y al final, cuando hablas, ¿no?, de Berta Cáceres o de Mariel Franco o de Leila Khaled, entiendes más cosas que lo que es el ámbito, ¿no?, de tu estado o de tu ciudad. Y al final, bueno, pues el hecho de formar parte de ese sector, ¿no?, social y humano al que se le han negado derechos hace que tengas interés por esas otras personas, por esas otras circunstancias, como puede ser, pues eso, ¿no?, la explotación del tercer mundo, el racismo, y al final eso se conecta y terminé pues participando de los espacios internacionalistas, también por una... yo esto lo he pensado después, ¿no? Pero hay algo que te marca como familia migrante, como hija de personas y nieta de personas que han tenido que moverse por el mundo, que huir de dictaduras. Y al final ese sentimiento hace que esa pertenencia y esa conexión con el mundo pues sea algo muy, muy clave en una misma y entonces, bueno, pues ahí estoy militando en el ámbito internacional y en el feminismo, que para mí pues son en muchas cosas, están muy conectadas y se revierten mucho los aprendizajes de un lado al otro. Actualmente existe un genocidio de larga data en la República Democrática del Congo, país rico en minerales y materias primas, donde al menos 5 millones de muertos y 7 millones de desplazados internos han tenido lugar durante más de una década de genocidio. ¿Quiénes son los actores implicados en esta masacre y qué intereses tienen cada parte?
Como sabéis, en el Congo, bueno, pues tenemos la mayor parte del coltán del mundo. El coltán es un mineral que se necesita para, pues, todos nuestros teléfonos, nuestros dispositivos electrónicos. Por lo tanto, bueno, pues es una situación que es invisible porque se quiere invisibilizar precisamente el por qué existe esta guerra. Es una guerra que tiene ya mucho tiempo, ¿vale? Podemos entender que hubo una primera guerra del Congo en el año 96 y 97, que básicamente termina con el derrocamiento de Mobutu, que fue quien estaba implicado en el derrocamiento y el asesinato de Lumumba. Luego, en el 98 hasta el 2007, pues tenemos las invasiones del Congo, de Ruanda y Uganda. Y luego tenemos, bueno, pues la tercera guerra del Congo entre el 2008 y el 2009, ¿no? Ahora volvemos a estar en guerra. Y en resumen, pues en los agentes implicados podemos abordar lo que son los agentes que manipulan, ¿no? Y que desestabilizan la zona, y luego la mano de obra. Podríamos definir a Ruanda como la mano de obra principal que se remonta a esos años 90. Ahora es lo que dicen, lo que llaman en los medios de comunicación la guerrilla M23. Es una guerrilla que está financiada por las potencias occidentales, que lo que hacen es lo que hacen es desestabilizar el país para asegurar el área precisamente donde hay más coltán y más minerales, ¿vale? Porque no solamente hay coltán. Bueno, pues en esta área que está en el este del país, lo que ahora tenemos, pues, es un enfrentamiento entre el M23, lo que es el Ejército de la República del Congo, y la asistencia que se ha pedido a través de diferentes organizaciones regionales, en donde tenemos a militares de Sudáfrica, a los que ha llamado el gobierno del Congo para asistirle, también de otros lugares. Es una situación, bueno, en donde la propia Naciones Unidas la ha llamado en varios reportes, que podría haber genocidio, hablándolo en los términos en los que hemos estado escuchando últimamente toda esta información sobre el genocidio en Palestina. Hay más de 6 millones de personas desplazadas, hay más desplazadas internas, hay más de 1 millón de personas fuera del país que se han buscado asilo en países vecinos, pero realmente los datos no los podemos conocer. Desgraciadamente, estos son datos que se tienen que coger con pinzas. Toda la situación del Congo está ampliamente documentada y se conoce. Se conoce y ha sido, bueno, pues condenada por multitud de organismos. Incluso el propio Biden ha condenado el último ataque en mayo bueno, en la ciudad de Goma, en los alrededores, a varios campos de refugiados, es decir, a civiles. Escenas en donde, bueno, pues las bombas caían a niños, mujeres, personas simplemente refugiadas. Luego, los trazos de este imperialismo y neocolonialismo lo vemos claramente en la financiación externa que tiene Ruanda. Ruanda es un país que, bueno, ya Naciones Unidas en la resolución 1234 dice que está cometiendo crímenes de guerra y que, por tanto, lo que debería de ocurrir es que hubiera sanciones, ¿verdad? Si seguimos lo que es bueno, la ley internacional, porque ellos han violado esa ley y han invadido un país vecino. Sin embargo, nada pasa. Y nada pasa porque hay diferentes intereses. Esos intereses tienen que ver con recursos y, por lo tanto, hay envío de dinero. Lejos de haber sanciones, lo que hay son inversiones millonarias en ese ejército del M23. De hecho, el propio Antonio Guterres de Naciones Unidas, ¿no? Pues lo que exponía era que los enviados de Naciones Unidas allí tienen poco que hacer por la sofisticación y del armamento, ¿no? Por tener la tecnología a punta. Ruanda, si analizamos realmente, la analizamos como país, es un país con bastante pocos recursos, es un país pequeño, ¿no? Comparado con el Congo, que tiene 99 millones de personas. Entonces, ¿cómo puede tener, ¿no?, una tecnología más moderna que Naciones Unidas? Eso es por la financiación de Estados Unidos, que recientemente además ha dicho que las acusaciones a Tesla, a Apple, a Dell, a Google, bueno, a 5 compañías tecnológicas
pues que sobre el trabajo esclavo en las minas de coltán que estaba desestimado. ¿Por qué? Porque lo que está ocurriendo es que el ejército de Ruanda lo que hace es asegurar la zona con recursos y robar esos recursos y luego los vende como propios. Por lo tanto, lo que puede decir Apple es que realmente él no está comprando coltán al Congo, por decirlo de alguna manera. Luego, además, tenemos algo muy preocupante que tiene que ver con la lucha que llevamos desde la izquierda en Europa contra la idea de la Europa fortaleza y la externalización de fronteras. Inglaterra, que pues ya no es, ¿no? Gran Bretaña ya no es miembro de la UE, pero sí que ha iniciado un camino bastante peligroso respecto a pagar para que su frontera no termine en su territorio geográfico y entonces lo que hace es que cuando vienen migrantes, antes incluso de decir que son refugiados y que buscan asilo, pues los mandan de manera ilegal, sin permitirles, ¿no? Ese derecho al refugio, los manda a Ruanda. Y a cambio les da 150 millones de libras. Además, también tenemos un fondo de ayuda que se ha dado por parte de la Unión Europea recientemente de más de 20 millones de dólares en ayuda militar. Por lo tanto, aquí lo que hay es la protección de las empresas tecnológicas y de las empresas que necesitan esos minerales por parte de los países occidentales. Y es por eso, por el hecho de querer ocultar la verdadera naturaleza de la guerra, que no se nos está informando debidamente sobre esta situación. ¿Y por qué cree que se habla tan poco y se sabe tan poco de este conflicto en el Congo? Lo que estamos viviendo en el Congo ejemplifica lo que pues nuestro camarada Nkrumah, ¿no? Ya teorizó a partir de los años 50, en ese momento en el que ya se empieza, ¿no? a desarrollar las luchas de liberación nacional en África. El neocolonialismo básicamente es la continuidad del colonialismo sin tener a los colonos físicamente, ¿no? ocupando ese territorio, sino a través del control económico, es decir, la eliminación de la soberanía, ya puede ser a través de la deuda o a través pues del control también de las importaciones que necesita ese país, también a través del uso de la moneda, los intercambios en dólares o en francos CFA, el control también, ¿no? Diplomático, en donde pues al final, ¿no? se dice si Francia quiere algo, pues el resto de países ¿no? en África, en Naciones Unidas, pues votan eso, ¿no? Las excolonias, y por lo tanto hay una falta de soberanía evidente. Esta guerra en el Congo, que dura ya muchísimos años, porque podemos trazar el M23 hasta el año 97, es decir, que son los mismos agentes con la misma estrategia que en los años 90, pero con diferentes nombres, que se adaptan a la moda. Al principio, para hablar de este tema, se hablaba que eran cuestiones tribales y ahora se hablan de que tenemos la situación yihadista, al igual que en Mozambique. Y lo que hace el oeste es eliminar la razón, el origen de esta situación. ¿Por qué? Porque básicamente pues está ocurriendo un genocidio en el corazón de África, en el país prácticamente más rico del mundo, donde su población es una de las más pobres y se ha naturalizado el hecho de que cuerpos negros, niños, mujeres embarazadas, que son esclavos, ¿no? Trabajan en condiciones de esclavitud, pues no importa. Entonces, desde la izquierda tenemos que darle voz a este conflicto porque no podemos aceptar la división internacional de la humanidad, no podemos seguir siendo partícipes de un proyecto colonial e imperialista y debemos defender la soberanía de los pueblos por su derecho, ¿no? a decidir, a desarrollarse, a desarrollar las estructuras e infraestructuras necesarias para dar dignidad a la vida de sus pueblos. En los últimos años hemos visto distintos levantamientos militares en países del continente africano como Burkina Faso, Níger o Gabón, que han tenido un marcado carácter anticolonial y antiimperialista, sobre todo frente a Francia y Estados Unidos. ¿Cuál es la situación actual de estos países?
Bueno, para empezar a hablar de esto, me gustaría que pensáramos en de qué manera ellos mismos están expresando lo que ocurre, ¿no? Porque muchas veces tenemos como análisis muy sesudos e interpretamos cosas incluso en idiomas que no entendemos y en contextos que no entendemos, y a veces es mejor escuchar qué es lo que dicen esos líderes de esos movimientos, que al final lo que están buscando es, con una visión panafricana, antiimperialista, anticolonialista, ¿no? En búsqueda de su soberanía. Pues mira, Ibrahim Traoré, que es el militar que, ¿no?, ha liderado el golpe de Estado en Burkina Faso. Él es de una zona pobre que ha vivido lo que son los recortes del Fondo Monetario Internacional, y él es geólogo, es una persona preocupada por la tierra, ¿no?, por esa tierra en un grave proceso de desertificación. Bueno, pues lo que dijo el julio del año pasado fue: las preguntas que se hace en mi generación son las siguientes. No entendemos cómo África, con tantas riquezas en su suelo y una naturaleza tan generosa, con mucho sol, agua y abundancia, es el continente más pobre. África es un continente hambriento y sus jefes de Estado recorren el mundo mendigando. Hay muchas preguntas sin respuestas. Hoy tenemos la oportunidad de construir una nueva relación, y espero que esto sirva para dar un mejor porvenir a nuestros pueblos. Hoy nos enfrentamos a las formas más bárbaras y violentas del neocolonialismo y del imperialismo. La esclavitud todavía se nos impone. Nuestros predecesores nos han enseñado que el esclavo no es capaz de asumir su rebeldía y que si no lo hace, merece vivir en su lamento. El problema es ver a jefes de Estado africanos que no aportan nada a la lucha de sus pueblos, líderes que cantan al sol del imperialismo siendo tratados como sus ministros, los ministros del imperialismo, y tratados como hombres que no respetan los derechos humanos. Estar hablando aquí no es suficiente para nosotros y es vergonzoso. Necesitamos líderes africanos que dejen de comportarse como marionetas que bailan cada vez que los imperialistas tocan el instrumento. Nuestros pueblos han dicho basta. Dignidad para nuestros pueblos, victoria para el pueblo. Patria o muerte, venceremos. Bueno, ha habido, además él utiliza el gorro rojo, ¿no?, esa boina que utilizaba Sankara. Por lo tanto, ha habido, pues, no sé, pues muchísima esperanza en este sentido. Hay que entender varios elementos. Primero, que esto es un proceso popular. Es decir, no es simplemente, pues eso, un militar que va por su parte, ¿no? Esto que los medios de comunicación han definido como sentimiento antifrancés, realmente es ese proceso de entendimiento de basta ya al imperialismo. Y han sido, pues, estos militares, que al final muchas veces es la única salida que tienen esos jóvenes de poder tener ¿no?, una comida y una estabilidad, que han dicho basta. Pero ha sido, bueno, pues en Burkina recordamos, ¿no?, como un niño tirar un dron de Francia, ¿no? Por lo tanto, lo que estamos viendo es en zonas claves de la África francófona un basta ya a una situación que está diseñada desde ya los años 60. Es decir, tanto con De Gaulle, es decir, y con Chirac ya había una estrategia llamada la Francafrique, que es cómo hacer dependientes a las excolonias. Y ahora mismo vemos un movimiento en el que se dice basta. Es una segunda ola, ¿no? Porque en Burkina Faso es el nombre que le puso Tomás Sankara, ¿no?, nuestro camarada Tomás Sankara, en los años 80. Antes era el Alto Volga, ¿no? Por lo tanto, lo que estamos viendo es un rechazo también a las instituciones que se han desarrollado regionales dentro de África, como por ejemplo ECOWAS, que es una organización económica que está financiada también por parte de Estados Unidos, y lo que están haciendo es una propuesta, la Alianza de Estados del Sahel, para apoyarse mutuamente, para desarrollar un proyecto propio de alianzas, mercados, ¿no?, de decir, un trabajo que les pueda beneficiar, desarrollarse industrialmente y apoyarse en esa lucha contra el colonialismo. Por lo tanto, ya se verá lo que pase, hay que estar atento a sus propias palabras, a su agenda política, a su programa, pero por ahora podemos decir que es un movimiento anticolonialista, antiimperialista, que también es un movimiento popular y es un movimiento panafricano, con esa idea de, por ejemplo, ¿no?, como han defendido Níger contra un golpe de Estado que se estaba a punto de dar. Esa idea de si nos dan a una, nos tocan a todas. China y Rusia, por su parte, están ganando cada vez más peso
protagonismo y prestigio en África en contraposición a Francia, Estados Unidos y otras potencias occidentales. ¿Qué repercusiones están teniendo estos cambios en todo el continente y cómo puede afectar en el futuro al desarrollo del continente esta asociación con China y Rusia? Bueno, básicamente hay una campaña muy grande en los medios de comunicación de cara al pueblo, a los pueblos occidentales, de definir a China y a Rusia como imperialistas, ¿no? Em, Esto es problemático porque realmente eso es esconder quiénes son los imperialistas, ¿no? Y quiénes han sido los colonialistas, ¿no? Es bastante gracioso que en France 24 escuchemos hablar de neocolonialismo, ¿no? Por lo tanto, yo creo que este tipo de discurso se puede dar por este desconocimiento de un continente tan importante y estratégico como África en el siglo XXI y además por una falta de memoria colectiva de lo que han supuesto esas luchas. Vemos a África como el lugar de la miseria. Además, nos han vendido esa idea del tercer mundo, que es un proyecto de personas incapaces de gobernarse, en donde lo que hay son gente corrupta y además gente incapaz de desarrollar sus propios países, ¿verdad? Por lo tanto, ¿qué ocurriría si esos países eliminan la dependencia con Occidente, se ponen en pie y ponen en valor la soberanía y empiezan a pensar en sus propios intereses? Esto es un proceso que además está conectado, por ejemplo, con la reacción de la guerra de Ucrania, ¿no? Los países africanos han dicho que no es su problema, ¿no? ¿Por qué vienen a preguntarle a alguien, ¿no? De, pues no sé, de Sudáfrica o de Kenia o de Mozambique, si van a condenar y poner sanciones a Rusia, ¿no? Ellos son conscientes de lo que es el imperialismo y de lo que son sus guerras y ellos ya tienen que preocuparse por sus propias guerras. Y además tienen que jugar con el tablero que tienen. Y es un tablero de juego en donde son países sin industria, son países con una gran deuda y son países sin infraestructura. Por lo tanto, ellos están siendo valientes, cosa que Europa no, porque Europa está siguiendo los pasos que le dicta la OTAN y Estados Unidos, incluso en contra, ¿no? de los pueblos europeos. Y África está dando pasos importantes poniendo en valor las necesidades de sus propios pueblos. Por lo tanto, ellos no entran en valoraciones en los términos en los que se nos están poniendo en los medios de comunicación de Occidente, sino que ellos lo que quieren es desarrollar sus países y son conscientes que China lo que quiere es hacer negocio. Entonces, ellos lo que hacen es hacer negocio. ¿Qué pasa? Que China no tiene bases militares en África, ¿no? Y Estados Unidos tiene más de 20 bases militares, ¿no? Igual que tiene bases militares Francia. China no tiene ninguna base militar en Estados Unidos. Participa en una misión en Djibouti de Naciones Unidas, nada más. Por lo tanto, lo que vienen a traer es la propuesta del win-win y obviamente hay países que van a negociar más mejor que otros. Por lo tanto, lo que es importante de cara a la negociación es la fortaleza colectiva, ¿no? Lo mismo pasa con las negociaciones en Latinoamérica. No es lo mismo negociar con China siendo Brasil, ¿no? Que siendo pues, un país pequeño como Uruguay, ¿verdad? Por lo tanto, a través de los proyectos regionales también se podría negociar condiciones que fueran mejor. Entonces, aquí todo tiene que ver esa idea de proyecto regional, esa idea de no alineamiento, que también nos suena al siglo XX, de yo no quiero estar en esta confrontación entre China y Estados Unidos, yo lo que quiero es desarrollar mi país. Y luego China sí que está haciendo negocios en otros términos. De hecho, han sido los propios reports del Fondo Monetario Internacional y del Banco Central que están diciendo que es que les están quitando el pastel. O sea, básicamente China está negociando condiciones más atractivas para los estados, con posibilidad de condenación de deuda y con además inversión en infraestructura y en elementos que son importantes para los países, que tienen que ver con, pues, por ejemplo, el tener trenes para compartir recursos, ¿verdad? Y desarrollar un mercado propio, que tienen que ver con el agua, que tienen que ver con infraestructuras y desarrollo para servicios públicos, carreteras, ¿verdad? Por lo tanto, bueno, pues yo lo que espero es que los países africanos y su coordinación y su unidad mejore para poder negociar
las mejores condiciones posibles con todos los socios, pero lo que está claro es que China no tiene bases militares, China no ha generado, no ha invadido, ¿no? Es decir, no tiene la historia de invasiones, golpes de Estado a nivel internacional a lo largo de su historia como es Estados Unidos, sino que es un país que era una colonia, ¿no? Que tuvo su propio proceso de descolonización y que está desarrollando negocios porque es una gran potencia económica y en ese sentido se debe de trabajar que esos acuerdos sean los más beneficiosos posibles para ambas partes. Esto les da mucho miedo y de hecho forma parte también de la presión, y con esto termino, que está poniendo Estados Unidos en África. Las propias estrategias, los documentos públicos que nos descargamos el PDF, ¿no? En Internet, la American Strategy para Sub-Saharan África, en el 2022, determina claramente que los recursos naturales de África son una cuestión de soberanía nacional y pone como primer obstáculo China, porque está haciendo negocios y les está quitando la posibilidad de generar y mantener los altos beneficios de sus empresas y además de mantener, bueno, pues ese poder en el extranjero. Cuba sigue siendo sin duda un referente en internacionalismo, mandando médicos y otros profesionales a los países africanos. ¿Cómo se nota este apoyo cubano y este internacionalismo en la región? Bueno, yo creo que sobre todo en la memoria, ¿no? Es decir, el internacionalismo, cuando hablamos de internacionalismo, no es solamente, como decíamos antes, condenar, ¿no? Una agresión o generar un comunicado o hacer un tuit, sino que habla de cómo desarrollamos espacios de articulación política en donde las organizaciones y pueblos que defienden su soberanía, ¿no? Que defienden su proyecto de país y que dicen cosas como nuestro petróleo, el petróleo de este país es de la gente de este país, ¿verdad? O sea, como cosas muy, muy obvias, pueden generar alianzas importantes. Yo creo que Cuba representa lo mejor de esa tradición y no solamente en África. Recordemos que han llevado equipo médico y vacunas a Italia, que no se pudo hacer en España, pues porque el Partido Socialista no lo permitió, pero sí que es verdad que nos hubiera hecho mucha falta, ¿verdad?, en los peores momentos de la pandemia. Por lo tanto, Cuba ha mantenido y mantiene eso de nuestro internacionalismo significa que mandamos médicos y no bombas. Hay un recuerdo muy grande en África y sobre todo en la parte sur de África de lo que supuso el apoyo cubano, un apoyo desinteresado, un apoyo heroico, que además todos los historiadores con rigor exponen, ¿no?, que contribuyó al inicio de la caída del régimen del apartheid. De hecho, lo primero que hizo Mandela, ¿no?, fue ir a visitar a Fidel Castro. Por lo tanto, la historia de Angola o la historia de Sudáfrica están conectadas con el apoyo cubano. Yo lo que creo es que hay ese sentimiento de apoyo mutuo que se quiere recuperar. Y esos ejemplos lo que hacen es también ayudar a la imaginación, a ayudar al presente y entender cuáles son las maneras en las que los pueblos, ¿no?, que se liberan solos, ¿no? No hay nadie que les libere, pero las alianzas necesarias para construir una alternativa a este mundo, ¿no?, que como vemos va en la dirección opuesta. Va hacia la militarización extrema, el riesgo de confrontación en términos mundiales, ¿no?, y una guerra fría, ¿no?, que está generando, pues, bueno, el resurgimiento de una OTAN que hace unos años parecía bastante debilitada. El pueblo saharaui sigue sufriendo la ocupación criminal por parte del régimen marroquí y el exterminio de su población. Ahora también con el beneplácito, parece ser, del Partido Socialista Obrero Español, del PSOE, tras su traición a la causa del Sáhara Occidental, con el reconocimiento de su pertenencia a Marruecos mediante esa carta famosa que envió Pedro Sánchez al rey Mohamed VI.
¿Cuál es la situación actual para el pueblo saharaui tras estos acontecimientos? Bueno, básicamente el por qué ocurre esto es importante. Es la misma situación de la que estábamos hablando antes en el Congo, es decir, hay una situación estratégica de un país con otro, ¿no? Antes hablábamos de Inglaterra en relación con Ruanda, pues nosotros tenemos esa relación con Marruecos en torno a la frontera. Pero además hay una interlocución directa de cara al desarrollo de acuerdos de comercio, ¿no? Acuerdos comerciales, y también a nivel de Unión Europea. Por lo tanto, ahora mismo hay, bueno, pues ha habido un retroceso en la situación, el rol que ha jugado y que debe de jugar España en esta situación. Es decir, el hecho de que en el año 2022 se mande esta carta posiciona a España a favor, ¿no? de una solución que le quita la autonomía al pueblo saharaui, ¿no? Y además elimina esa responsabilidad que está determinada también dentro del marco de la legalidad internacional. Por lo tanto, tenemos que recordar que el Sáhara Occidental es el único territorio de África pendiente de descolonización y que, por lo tanto, como territorio no autónomo nos corresponde, ¿verdad?, como última potencia colonizadora, administrarlo conforme a ese derecho internacional. Y además, como territorio no autónomo, esa ocupación militar y colonial de Marruecos incumple de manera reiterada todas las resoluciones del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, ¿no? Por lo tanto, tenemos que seguir, a pesar de la coyuntura que tenemos, luchando para la realización de ese referéndum de autodeterminación. Y además también hay que denunciar y luchar en Europa y dentro del Estado español contra la explotación de esos recursos naturales de la fuerza ocupante, ¿vale? Que además tanto el Tribunal de la Unión Europea no indica que les corresponden. Igual que la Unión Europea también ha determinado que es el Frente Polisario, ¿no?, el portavoz de el pueblo, ¿no?, saharaui, y que por lo tanto debe de ser escuchado y debe ser un interlocutor oficial y importante de cara a la resolución de este conflicto. Este tipo de cosas lo que habla es de qué es Occidente, de qué es España y también de qué es Europa, ¿verdad? Porque todo esto que tiene que ver con las colonias no está resuelto. Y en este contexto, en donde vemos cómo en África están los mayores recursos, ¿no?, del capitalismo, que el capitalismo necesita para seguir su camino, en una situación de cambio climático que está afectando gravemente, ya tenemos, ¿no?, muchos refugiados climáticos, la situación que tenemos en donde no tienen esos países soberanía porque hay protección de las empresas de nuestro país, de nuestros países, debemos claramente reflexionar en la coyuntura que tenemos. Esto es muy importante para pensar qué España queremos y qué Europa tenemos. ¿Por qué? Porque el colonialismo y el fascismo van de la mano. Porque habla de pensar que hay unas personas más importantes que otras y las otras no, no deben de tener derechos, no se les deshumaniza, se naturaliza su sufrimiento, su opresión y su marginación. Por lo tanto, yo creo que tenemos, para poder realmente tener un proyecto de país ¿no? Que cumpla con los derechos humanos y también una Europa que lo haga, tenemos que abordar el colonialismo y su conexión con el fascismo, porque una cosa va de la mano de la otra. Y con respecto al Sáhara, España tiene la responsabilidad y la obligación de desarrollar ese proceso de descolonización y ese referéndum de autodeterminación. Muy bien, pues para finalizar vamos a dar paso a nuestro espacio más desenfadado dentro del programa, que se llama Más breve que un tuit, donde le diremos una serie de conceptos o nombres y tendrá que definirlos con las primeras palabras que se le vengan a la cabeza. ¿Preparada? Venga, lo intento. China. China. China, a ver, déjame pensar. Es que son muchas palabras las que se me vienen a la cabeza. Multipolaridad. Guerra. El mayor desastre humano. De nuevo, perdona. Imperialismo. Pues es el nuevo protagonista. De nuevo.
Geopolítica. Esencial para entender nuestra vida diaria. ¿Y Sáhara? Libre. Muy bien, pues Nora García Nieves, responsable de África en el área internacional del Partido Comunista de España. Le agradecemos su presencia y le deseamos mucha suerte en su labor. Muchísimas gracias por dedicar un tiempo a pensar África. Y yo solamente por terminar, si puedo, me gustaría recomendar a la gente que le interese esto que siga en YouTube a la cuenta de African Stream y Pan Africanism Today, ¿vale? Hablan en inglés, porque, bueno, pues al final es un idioma, bueno, importante dentro del continente. Y luego, si alguien quiere conocer más del Congo, Kambale Musabuli, ¿vale? De Friends of Congo, también hace un seguimiento muy interesante. Por último, y para entender, como decíamos, nuestra realidad europea, os quiero recomendar dos lecturas para este verano. África debe unirse, que nos puede ayudar mucho porque Europa debe unirse, y de Walter Rodney, cómo Europa subdesarrolló África, para entender la labor que tenemos desde Occidente contra el colonialismo y el neocolonialismo. Así que, bueno, muchas gracias por vuestro tiempo. Muy bien, pues esto ha sido todo. Muchísimas gracias por su atención. Esperamos que les haya resultado de interés y nos vemos en el próximo programa. Chao. Chao.